La historia de la Iglesia estuvo a punto de cambiar para siempre en el corazón del Vaticano, mientras el mundo esperaba el humo blanco. El cardenal Tagle estuvo a solo un paso de transformar el futuro del catolicismo. En un giro dramático, el papado se le escapó en el último instante, dejando millones de corazones en suspenso y preguntas que nunca se han respondido. Lo que ocurrió tras esas puertas cerradas desafiará todo lo que creías saber sobre el poder, el destino y la fe en las alturas de la Iglesia. Prepárate para descubrir una verdad que puede cambiar tu visión para siempre. Suscríbete ahora y deja tu opinión abajo. Tu voz es fundamental en este debate histórico. Parte 1. El momento que casi cambió la historia. En el corazón de la ciudad del Vaticano, donde siglos de fe y tradición convergen, se vivió un momento que estuvo a punto de cambiar el curso de la historia católica. Era un instante colmado de expectación, esperanza y las oraciones silenciosas de millones de fieles. El año era 2025 y la atención del mundo entero estaba puesta en la pequeña ciudad-estado amurallada, mientras comenzaba el cónclave papal, una asamblea sagrada envuelta en misterio donde se elegiría al futuro líder de los unos 400 millones de católicos del planeta. El aire en Roma estaba cargado de anticipación. Peregrinos, periodistas y creyentes de todos los continentes llenaban la plaza de San Pedro, con la mirada fija en la chimenea, sobre la Capilla Sixtina, esperando la señal que anunciaría la elección del nuevo Papa. Dentro de la capilla, bajo los frescos imponentes de Miguel Ángel, 133. Cardenales electores de más de 70 países se reunían en oración y discernimiento. Entre ellos se encontraba el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, un hombre cuya travesía desde orígenes humildes hasta las más altas esferas de la Iglesia había inspirado a incontables personas alrededor del mundo. La presencia del cardenal Tagle en el cónclave era mucho más que simbólica. Para muchos él encarnaba la esperanza de una nueva era, una Iglesia que escucha, que sale al encuentro de las periferias, que acoge a los pobres y marginados. Su reputación como pastor, compasivo, comunicador talentoso y puente entre culturas lo había convertido en favorito no solo entre los asiáticos, sino también entre católicos de todo el mundo. Mientras comenzaba el cónclave, tanto dentro como fuera de los muros vaticanos, se susurraba el nombre de Papa Tagle. Pero el cónclave es el lugar donde las esperanzas humanas se encuentran con los misteriosos designios del Espíritu Santo. El proceso es antiguo y solemne tras la misa proeligendo romano. Pontifice, los cardenales hacen un juramento de secreto y entran en reclusión. Sin teléfonos, sin contacto externo. Solo oración, reflexión y el peso de la responsabilidad. Cada cardenal está llamado a dejar de lado sus propias ambiciones y escuchar la voz de Dios en el silencio. Las papeletas se emiten en secreto. Cada voto es un acto de discernimiento, no oración. En esas horas tensas, mientras se contaban los votos y se formaban discretas alianzas, el nombre de Tagle aparecía una y otra vez. Sus partidarios venían de entornos diversos, africanos, asiáticos, latinoamericanos, e incluso algunos europeos que veían en él una oportunidad de renovación. Afuera, el mundo contenía la respiración. Las redes sociales bullían de especulaciones y esperanza. ¿Sería este el momento en que la Iglesia le elegiría a su primer Papa? ¿Sería Tagle, con su espíritu apacible y fe profunda, quien guiaría a la Iglesia hacia un nuevo capítulo? Sin embargo, a medida que avanzaban las votaciones, la dinámica dentro del cónclave comenzó a cambiar. Surgieron otros candidatos fuertes, cada uno con su propia visión para la Iglesia. El cardenal Robert Francis Prevost, un estadounidense con profundas raíces en Perú, empezó a ganar apoyos. Conocido por su humildad, celo misionero y compromiso con la justicia social, Prevost era visto por muchos como una figura capaz,
de unir a alguien que podía tender puentes y continuar el legado del Papa Francisco. En un giro dramático, el cardenal Pietro Parolin, quien lideraba en las primeras rondas, decidió apartarse y respaldar a Prevost, inclinando la balanza. Por un breve e inolvidable instante, pareció que la historia estaba a punto de reescribirse. Tagle estuvo a un solo paso del papado, sus partidarios orando con fervor por la guía del Espíritu Santo. Los votos estuvieron reñidos tan cercanos que, según quienes luego reflexionaron sobre el proceso, un puñado de papeletas pudo haberlo cambiado todo. Pero al final, el humo blanco que se elevó desde la Capilla Sixtina anunció un desenlace diferente. El mundo escuchó el nombre de Leo XIV y el momento de Tagle pasó al reino de lo que pudo haber sido. Sin embargo, la importancia de ese momento no puede subestimarse. Para millones, especialmente en Asia, la casi elección de Tagle fue una señal de que la Iglesia es verdaderamente global, de que las voces de todos los continentes son escuchadas y valoradas. Su humildad al aceptar el resultado, sus oraciones por el nuevo Papa y su continuo servicio a la Iglesia se convirtieron en un testimonio poderoso del espíritu de liderazgo servicial. La historia de cómo el cardenal Tagle casi fue Papa no es solo una cuestión de lo que se perdió, sino de la esperanza, la fe y la unidad que inspiró. Mientras las multitudes en la plaza de San Pedro aclamaban al nuevo Papa, muchos también ofrecieron oraciones silenciosas de gratitud por el ejemplo de Tagle. En los días siguientes llegaron mensajes de todo el mundo, palabras de ánimo, apoyo y admiración por un hombre que estuvo tan cerca del cargo más alto de la Iglesia, pero que permaneció firme en la humildad y el amor. El momento que casi cambió la historia se convirtió en cambio en un instante que reveló el verdadero corazón de la Iglesia, una comunidad guiada no por la ambición o el poder, sino por la fe, la esperanza y la misteriosa guía del Espíritu Santo. En los años venideros, la historia de la casi elección del cardenal Tagle será contada y recontada no como un relato de decepción, sino como un testimonio del poder perdurable de la fe y de los modos sorprendentes en que Dios obra a través de su pueblo. El momento que casi cambió la historia sigue inspirando, recordándonos a todos que cada acto de confianza, cada decisión tomada en oración y cada humilde sí a Dios puede moldear el futuro de formas que nunca llegaremos a comprender del todo. Parte 2. El ascenso del cardenal Tagle. La travesía de Luis Antonio Tagle hasta el umbral del papado es una historia tejida con gracia, humildad y un profundo sentido de misión. Nacido el 21 de junio de 1947 en Manila, la bulliciosa capital de Filipinas, Tagle creció en una familia donde la fe no era solo una tradición, sino una forma de vida. Su padre Manuel era empleado público y su madre Milagros, una dedicada ama de casa. Desde sus primeros años, Tagle estuvo rodeado de los suaves ritmos de la oración, la bondad y el servicio a los demás. Estas experiencias tempranas se convertirían en el fundamento de una vida entregada a Dios y al pueblo de la Iglesia. De niño, Tagle era conocido por su espíritu apacible y su sonrisa rápida. Le encantaba leer, escuchar y aprender. Sus maestros en la escuela de San Andrés, en Parañaque, notaron su actitud reflexiva y su disposición para ayudar a los compañeros necesitados. Incluso entonces mostraba señales del corazón pastoral que más tarde definiría su ministerio. Las semillas de la vocación se sembraron temprano, regadas por el ejemplo de sus padres y la vibrante cultura católica de Filipinas. El camino de Tagle hacia el sacerdocio comenzó en serio cuando ingresó al seminario de San José, en Quezon City. Allí se sumergió en la oración, el estudio y la vida comunitaria. No era el más ruidoso ni el más asertivo entre sus compañeros, pero destacaba por su sinceridad y su capacidad de reflexión profunda. Profesores y seminaristas reconocían en él una rara combinación de brillantez intelectual y compasión genuina.
Sobresalió en sus estudios obteniendo una licenciatura en predivinidad y una maestría en teología, pero fue su capacidad de escuchar y empatizar lo que realmente lo distinguía. Tras su ordenación sacerdotal en 1982, Tagle continuó su camino académico realizando estudios doctorales en la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Su tesis se centró en la colegialidad episcopal en el Concilio Vaticano II, un tema que moldearía su visión de la Iglesia como una comunidad de diálogo y corresponsabilidad. El tiempo de Tagle en Estados Unidos amplió sus horizontes exponiéndolo a perspectivas diversas y profundizando su aprecio por la universalidad de la fe católica. De regreso en Filipinas, Tagle se convirtió en profesor y luego rector en la Escuela de Teología. Loyola, sus estudiantes, lo adoraban por su humildad, claridad de pensamiento y capacidad para hacer accesibles ideas teológicas complejas. Solía recordarles que la teología no es solo un ejercicio académico, sino un camino hacia un amor más profundo por Dios y el prójimo. Sus clases estaban llenas de relatos personales, reflexiones sobre las Escrituras y un énfasis constante en la misericordia y la compasión. En 2001 la vida de Tagle dio un giro dramático cuando fue nombrado obispo de Imus, una diócesis al sur de Manila. Allí se ganó el apodo de obispo de los pobres, pasando tiempo en los barrios marginales, escuchando las luchas de la gente común y abogando por la justicia social. Recorría las calles en bicicleta, visitaba a los presos y abría las puertas de su casa a quien lo necesitara. Su estilo de liderazgo era sencillo y directo: estar presente, escuchar y amar sin condiciones. La reputación de Tagle como pastor compasivo y comunicador talentoso creció rápidamente. Sus homilías, a menudo transmitidas por radio y televisión, tocaban corazones en todo el país. Hablaba con calidez y honestidad, entrelazando historias, humor y profundas intuiciones espirituales. Personas de todos los ámbitos encontraban en él a un pastor que comprendía sus alegrías y penas, sus esperanzas y temores. En 2011 el Papa Benedicto XVI nombró a Tagle arzobispo de Manila, una de las posiciones más influyentes de la Iglesia asiática. Este nombramiento fue tanto un reconocimiento de sus dones como un desafío para liderar una arquidiócesis vibrante, compleja y a veces dividida. Tagle respondió con humildad característica, enfocándose en tender puentes, fomentar el diálogo y animar a los fieles a vivir el Evangelio en la vida diaria. Lanzó iniciativas para atender a los pobres, promover la paz y profundizar la vida espiritual de su pueblo. La influencia de Tagle pronto trascendió Filipinas. En 2012 fue creado cardenal, uniéndose a las filas de los líderes más altos de la Iglesia. Su voz se volvió cada vez más importante en conversaciones globales sobre la pobreza, la migración y el papel de la Iglesia en un mundo en rápida transformación. El Papa Francisco, reconociendo sus dones, lo nombró para cargos clave en el Vaticano, incluido prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En este rol, Tagle se convirtió en un puente entre culturas, defensor del diálogo y un incansable abanderado de los marginados. A lo largo de su ascenso, Tagle permaneció anclado en la oración y la humildad. Hablaba a menudo de sus propias debilidades y de su necesidad de la misericordia de Dios, recordando a otros que el liderazgo en la Iglesia no se trata de poder o prestigio, sino de servicio y amor. Citaba con frecuencia al Papa Francisco, haciendo eco del llamado a ir a las periferias y ser una iglesia pobre y para los pobres. Su lema personal, Dominus Est, es el Señor, capturaba su enfoque ministerial: ver a Cristo en cada persona y situación. Cuando llegó el cónclave de 2025, el cardenal Tagle no era solo un candidato al papado, era un símbolo de esperanza para millones. Su viaje desde las calles de Manila hasta los pasillos del Vaticano inspiró a personas de todos los continentes.
representaba la posibilidad de una iglesia que escucha, que sana y que acoge a todos. Para muchos su historia recordaba que Dios puede levantar a siervos humildes para realizar cosas extraordinarias. El ascenso de Tagle no es solo una historia de logros personales, es un testimonio del poder de la Pelae, la importancia de escuchar y el valor perdurable de la humildad. Su vida invita a todos a mirar más allá, de títulos y honores, a reconocer la fuerza silenciosa que proviene de confiar en Dios y a creer que cada acto de amor, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. Parte 3. El cónclave papal. Un misterio sagrado. El cónclave papal es uno de los rituales más sagrados y enigmáticos de la vida de la Iglesia Católica. Es un proceso que ha perdurado durante siglos, envuelto en tradición, oración y solemnidad. Para los fieles y los curiosos, el cónclave representa el momento en el que la Iglesia se detiene, escucha y busca la guía del Espíritu Santo para elegir al sucesor de San Pedro. El cónclave de 2025, en el que el cardenal Tagle estuvo a punto de ascender al papado, no fue la excepción a este misterio sagrado. Cuando la sede papal quedó vacante, el Vaticano actuó con silenciosa urgencia. Cardenales menores de 80 años de todos los continentes recibieron la llamada a Roma. Llegaron no como políticos ni celebridades, sino como servidores encargados de una responsabilidad inmensa. Los días previos al cónclave estuvieron marcados por la oración, la reflexión y conversaciones informales, momentos en los que se reavivaban antiguas amistades y se formaban nuevas alianzas. Mientras los medios del mundo especulaban y analizaban, los cardenales eran llamados a dejar de lado cualquier ambición personal y buscar únicamente la voluntad de Dios. El proceso comenzó con la Misa Pro, eligiendo Romano Pontífice, una liturgia poderosa celebrada en la Basílica de San Pedro. Allí los cardenales rezaron juntos por sabiduría, humildad y apertura al Espíritu Santo. La homilía les recordó que la tarea ante ellos no era de poder ni prestigio, sino de servicio al pueblo de Dios. Era un llamado a escuchar no solo entre ellos, sino a la suave voz de Dios en sus corazones. Después de la misa, los cardenales procesionaron en silencio hacia la capilla Sixtina. El peso de la historia era palpable. Mientras pasaban bajo la mirada del juicio final de Miguel Ángel, un recordatorio vívido de las consecuencias eternas de su decisión. Una vez dentro, cada cardenal hizo un solemne juramento de secreto, prometiendo no revelar nada sobre el proceso. Las puertas se cerraron y el mundo exterior esperó en anticipación. Dentro de la capilla, la atmósfera estaba cargada de lo sagrado. Los cardenales se sentaron en largas mesas, cada uno con un pequeño escritorio, una papeleta y una vela. Los rituales eran precisos y deliberados, diseñados para enfocar la mente y el corazón en la gravedad de la tarea. El decano del colegio cardenalicio ofreció una última exhortación, instando a sus hermanos a estar atentos al Espíritu y a los demás. La votación comenzó con una oración. Ven Espíritu Santo. Cada cardenal escribía el nombre de su candidato. Elegido en un papel, lo doblaba y lo llevaba al altar. Allí, en un gesto cargado de simbolismo, depositaba su voto en un cáliz, como si ofreciera su elección a Dios. Las papeletas eran luego contadas por 3 escrutadores, y los resultados se anunciaban en voz baja. El mundo afuera observaba la chimenea sobre la capilla Sixtina, esperando la señal que revelaría el resultado de cada ronda de votación. El humo negro significaba que no se había alcanzado una decisión. El humo blanco anunciaría la elección de un nuevo papa. En el cónclave de 2025, las primeras rondas produjeron humo negro, señalando intenso discernimiento y división entre los cardenales. Los rumores circulaban en los medios, pero dentro de la capilla el ambiente era de paciencia orante. En medio de la tensión, el nombre de el cardenal Tagle
comenzó a emerger como una de las principales opciones. Sus partidarios veían en él a un pastor capaz de sanar heridas, tender puentes y acercar la Iglesia a los pobres y marginados. Su humildad y calidez eran evidentes incluso en la forma en que interactuaba con sus hermanos cardenales, escuchando más que hablando, fomentando el diálogo y volviendo siempre a la oración. Para muchos encarnaba el espíritu del Papa Francisco, cuyo pontificado había llamado a la Iglesia a la misericordia, la apertura y el celo misionero. Sin embargo, el cónclave nunca es predecible. A medida que avanzaban las rondas, otros nombres ganaban fuerza. Algunos cardenales se inclinaban hacia administradores más experimentados, otros hacia voces de África o América Latina. El equilibrio de poder cambiaba con cada voto, mientras las alianzas se formaban y disolvían en el silencio de la capilla. La candidatura de Tagle, aunque fuerte, enfrentaba preguntas sobre si podría manejar la compleja maquinaria del Vaticano y afrontar los desafíos urgentes de la Iglesia global. El proceso no era simplemente una contienda política, sino un viaje espiritual. Los cardenales rezaban juntos, compartían comidas sencillas y pasaban horas en reflexión silenciosa. Algunos caminaban por los jardines del Vaticano en busca de claridad y paz. Otros se reunían en pequeños grupos para compartir esperanzas y preocupaciones. A lo largo de todo el sentido de responsabilidad era abrumador. No estaban eligiendo un líder para sí mismos, sino para el mundo entero. Con el paso de los días, el mundo exterior se impacientaba. Los periodistas especulaban sobre favoritos y tapados, pero los cardenales permanecían en silencio. La única comunicación desde el interior del cónclave era el humo que salía de la chimenea de la capilla. Cada nueva bocanada de humo negro era recibida con suspiros de decepción y renovadas oraciones. Dentro, los cardenales sentían el peso del momento. Sabían que su decisión moldearía la Iglesia durante años. También sabían que en última instancia el resultado estaba en manos de Dios. Los rituales, las oraciones, el secreto, todo estaba diseñado para fomentar un espíritu de discernimiento, para ayudarles a escuchar la voz suave del Espíritu Santo entre el ruido de las esperanzas y temores humanos. En este misterio sagrado, la presencia de Tagle era una fuerza silenciosa pero poderosa. No hizo campaña ni buscó atención. En cambio, oró, escuchó y confió en la voluntad de Dios. Su ejemplo recordaba a sus hermanos que el papado no es un premio a ganar, sino una cruz a cargar, un llamado a servir, a sufrir y a amar sin condiciones. El cónclave de 2025 fue un momento en que la Iglesia, en toda su diversidad y complejidad, se unió para buscar el rostro de Cristo. Fue un tiempo de incertidumbre, pero también de fe profunda. Para quienes lo presenciaron, ya fuera dentro de la capilla o desde lejos, fue un recordatorio de que la Iglesia no se guía por la ambición humana, sino por la mano misteriosa y amorosa de Dios. El misterio sagrado del cónclave sigue inspirando asombro, llamando a todos a confiar en el Espíritu y a orar por quienes son llamados a liderar. Parte 4. Tagle, el favorito del pueblo. Mientras el mundo dirigía su mirada al Vaticano durante el cónclave de 2025, una poderosa ola de esperanza y orgullo recorría las comunidades católicas, especialmente en Asia y el sur global. Por primera vez en la historia, un filipino, el cardenal Luis Antonio Tagle, era considerado uno de los principales candidatos al papado. Para millones, Tagle no era solo un aspirante. Era el símbolo de una Iglesia que escucha, que abraza a los marginados y que camina junto a los pobres. La influencia de la Iglesia Católica en Filipinas es profunda. Alrededor del 80% de la población se identifica como católica, legado de siglos de presencia española. Tagle, conocido cariñosamente como Chito, se convirtió en motivo de orgullo nacional y esperanza colectiva. La comunidad filipina, tanto en el país como en la diáspora,
vivió el cónclave con emoción y fe, rezando para que uno de los suyos pudiera llegar al trono de Pedro. Grupos de peregrinos viajaron a Roma para mostrar su apoyo, y las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento y expectativas. Tagle es visto como el continuador natural de la visión reformista del Papa Francisco, cercano a los pobres, abierto al diálogo y defensor de una iglesia más compasiva y moderna. Durante años ha abogado por una actitud más acogedora hacia madres solteras, divorciados y la comunidad LGBTQ+, y ha sido una voz firme contra el cambio climático y la injusticia social. Su estilo pastoral, su sonrisa contagiosa y su capacidad para comunicar con sencillez y profundidad lo han hecho querido tanto entre cardenales como entre la gente común. Su experiencia pastoral es vasta. Fue obispo de Imus, luego arzobispo de Manila, y desde hace 5 años dirige el dicasterio para la evangelización en el Vaticano, lo que le ha dado una perspectiva global y una influencia significativa en iglesias de países en desarrollo. Muchos lo consideran el Francisco asiático por su cercanía, humildad y sensibilidad ante los desafíos de los más desfavorecidos. Su juventud relativa en el contexto vaticano, 67 años, y su dominio de varios idiomas, incluyendo español, inglés, italiano y tagalo, lo hacen aún más accesible y relevante para una iglesia cada vez más internacional. Sin embargo, el camino de Tagle hacia el papado también enfrentó desafíos. Algunos cardenales dudaban de su experiencia administrativa para liderar la compleja maquinaria del Vaticano. Además, fue vinculado indirectamente a una controversia de gestión en Caritas Internationalis, aunque su papel fue más simbólico que operativo, y fue ampliamente defendido por quienes trabajaron con él. A pesar de estos obstáculos, su reputación de integridad y alegría, junto con su profundo compromiso teológico, le granjeó el respeto de muchos dentro y fuera de la Iglesia. La posible elección de Tagle habría sido un mensaje claro de continuidad con las reformas de Francisco y una señal de apertura hacia el dinamismo de Asia, una región vital para el futuro del catolicismo. Su historia personal y su capacidad de conectar con jóvenes y con comunidades diversas lo convirtieron en el favorito de muchos fieles, especialmente en Filipinas, donde las iglesias se llenaron de oraciones, pidiendo por él durante el cónclave. Aunque finalmente no fue elegido, el fervor y la admiración por Tagle no disminuyeron en redes sociales. Muchos expresaron orgullo y gratitud por su testimonio y su ejemplo de humildad y servicio. Para la comunidad católica filipina y para millones en el mundo, Tagle sigue siendo el favorito del pueblo, un pastor que encarna la esperanza de una iglesia más inclusiva, misericordiosa y cercana a los que más lo necesitan. Su casi elección no es solo un que hubi y era pasado, sino una inspiración viva, un recordatorio de que la iglesia está escuchando nuevas voces y que el camino hacia una fe más abierta y solidaria continúa. Parte 5. La dinámica dentro del cónclave. Dentro de los muros sagrados de la Capilla Sixtina, el cónclave es un mundo aparte, un espacio donde siglos de tradición, el peso de la responsabilidad y el misterioso susurro del Espíritu Santo se encuentran. Cuando las puertas se cierran y el bullicio del mundo exterior se desvanece, los cardenales quedan solos con sus oraciones, sus conciencias y la enorme tarea que tienen ante sí. El cónclave de 2025 estuvo marcado tanto por la esperanza como por la incertidumbre, pues la Iglesia enfrentaba desafíos antiguos y nuevos. Para el cardenal Tagle, el camino hacia el papado estuvo moldeado por fuerzas visibles e invisibles, y la dinámica interna del cónclave resultó decisiva. El proceso es un delicado equilibrio entre oración, discernimiento y relaciones humanas. En las primeras horas, los cardenales se reunían para compartir comidas y momentos de conversación informal. Estos intercambios, aunque breves, eran oportunidades para escuchar, compartir preocupaciones
y captar el ánimo de la asamblea. Algunos cardenales, especialmente de iglesias en crecimiento en África, Asia y América Latina, expresaban el anhelo de un líder que comprendiera las realidades de las periferias, un pastor capaz de hablar a las esperanzas y luchas de los pobres del mundo. Para muchos, Tagle encarnaba esa visión. Sin embargo, el cónclave también es un lugar de relaciones complejas y visiones en competencia. Los cardenales llegaban desde contextos muy diversos, cada uno trayendo consigo las experiencias de sus iglesias locales. Algunos llevaban consigo la urgencia de la reforma, llamados a una mayor transparencia, rendición de cuentas y renovación tras escándalos y crisis. Otros enfatizaban la necesidad de claridad doctrinal y un gobierno fuerte, cautelosos ante cambios que pudieran desestabilizar los cimientos de la Iglesia. Estas diferencias influían en las conversaciones, las alianzas y finalmente en los votos. Los Irskarios Tagle eran apasionados y diversos. Cardenales de Asia y África veían en él a un líder capaz de amplificar las voces del sur global. Muchos latinoamericanos admiraban su compromiso con la justicia social y su enfoque pastoral que resonaba con el espíritu del Papa Francisco. Incluso algunos europeos y norteamericanos, deseosos de una iglesia más cercana a la gente común, apoyaban discretamente a Tagle como un candidato capaz de aportar energía y esperanza renovadas. No obstante, también existían reservas. Algunos cardenales, sobre todo de trasfondos más tradicionales, se preguntaban si el estilo dialogante y amable de Tagle sería suficiente para afrontar los desafíos internos de la Iglesia. La burocracia vaticana, con sus tradiciones centenarias y su cultura a veces resistente al cambio, requería un líder capaz de navegar la complejidad y tomar decisiones difíciles. Otros dudaban de la experiencia administrativa de Tagle, dada la magnitud de gobernar la Iglesia universal. Las primeras rondas de votación reflejaron esta diversidad de opiniones. El nombre de Tagle apareció con frecuencia, pero también los de otros cardenales destacados. Pietro Parolin, el experimentado diplomático vaticano; Fridolin Ambongo, el dinámico arzobispo de Congo; y Robert Francis Prevost, el misionero estadounidense peruano conocido por su humildad y capacidad de tender puentes. Cada candidato representaba una visión distinta para el futuro de la Iglesia, y los votos fluctuaban a medida que los cardenales sopesaban sus opciones. En medio de este discernimiento, el cardenal Parolin, quien inicialmente había reunido un apoyo considerable, tomó una decisión crucial. Reconociendo la necesidad de unidad y percibiendo el movimiento del espíritu, se retiró de la contienda y animó discretamente a sus partidarios a considerar a Prevost. Este gesto de humildad y sacrificio inclinó la balanza dentro del cónclave. Algunos votos que podrían haber ido a Tagle se redirigieron y la dinámica comenzó a cambiar. Durante todo el proceso, Tagle se mantuvo como un modelo de humildad y fe. No hizo campaña ni trató de persuadir a otros. Oraba, escuchaba y animaba a sus hermanos a buscar la voluntad de Dios. Por encima de todo, su actitud era de paz, incluso cuando el resultado se volvía incierto. Para Tagle, el cónclave no era una competencia que ganar, sino un viaje sagrado de discernimiento. Un tiempo para confiar en que el Espíritu Santo guiaría a la Iglesia hacia el líder que necesitaba. Mientras continuaban las votaciones, las alianzas cambiaban y surgían nuevas conversaciones. Algunos cardenales, conmovidos por el ejemplo de Tagle, profundizaron su compromiso con la renovación y el cuidado pastoral, aunque reconocían la necesidad de un gobierno firme. Otros, inspirados por la humildad y el espíritu misionero de Prevost, empezaron a verlo como una figura capaz de unir los muchos matices de la Iglesia. Las últimas rondas de votación estuvieron marcadas por un sentido de solemnidad y entrega. Los cardenales sabían que su decisión daría forma a la Iglesia durante años.
en esos momentos finales, mientras se emitían y contaban las papeletas. El sentido de lo sagrado era palpable. El resultado ya no estaba en sus manos, sino en las de Dios. Cuando finalmente apareció el humo blanco señalando la elección de Leo XIV, los cardenales salieron de la Capilla Sixtina con una sensación de paz y esperanza. Para Tagle, la experiencia fue un profundo encuentro con el misterio de la voluntad de Dios. Estuvo cerca, muy cerca del papado, pero su respuesta fue de gratitud, humildad y fe inquebrantable. La dinámica interna del cónclave reveló la diversidad de la Iglesia, sus desafíos y su profundo anhelo de unidad. El camino de Tagle, marcado por la oración y la entrega, se convirtió en un testimonio del poder de la confianza y la rendición. El cónclave no fue solo la elección de un nuevo papa, fue la renovación del compromiso de la Iglesia de servir, escuchar y caminar con todo el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre. Parte 6. El ascenso de Leo XIV. A medida que avanzaban las rondas de votación en el cónclave de 2025 y el clima de discernimiento se hacía más intenso, la atención de los cardenales comenzó a centrarse en una figura que, aunque no era la más pronosticada por los medios, encarnaba muchas de las esperanzas y desafíos de la Iglesia global: el cardenal Robert Francis Prevost. Su elección como Papa Leo XIV marcó un punto de inflexión no solo para el cónclave, sino para toda la Iglesia católica. La historia de su ascenso es una de humildad, celo misionero y una profunda continuidad con el espíritu reformista del Papa Francisco. Robert Prevost nació en Chicago en 1955, en una familia de raíces francesas, italianas y españolas. Su infancia estuvo marcada por la vida en barrios humildes y multiculturales del corazón de Estados Unidos. Desde joven mostró una fe tranquila, un amor por el servicio y una inclinación por el aprendizaje. Estudió en la Universidad Villanova, la principal institución agustiniana del país, y luego ingresó a la Orden de San Agustín, el carisma agustiniano con su énfasis en la comunidad. La humildad y la misión moldearía profundamente su visión de la Iglesia. A los 30 años, Prevost tomó una decisión audaz. Dejó la comodidad de su hogar para unirse a una misión agustiniana en Perú. Allí, en las calles polvorientas y los pueblos remotos de Chiclayo y Trujillo, vivió entre los pobres, enseñó en seminarios y trabajó incansablemente para servir a los marginados. Su reputación creció como la de un pastor dispuesto a ensuciarse las manos. Reparaba camiones, cruzaba inundaciones para llevar ayuda y lideró la adquisición de plantas de oxígeno durante la pandemia de COVID-19 en Perú. Esos años en América Latina no fueron solo actos de caridad, sino un testimonio vivo del llamado de la Iglesia a estar presente donde el sufrimiento es mayor. Su humildad, sabiduría práctica y capacidad para tender puentes no pasaron desapercibidas. El Papa Francisco, también latinoamericano, reconoció en Prevost a un espíritu afín. En 2014 Prevost fue nombrado obispo de Chiclayo y su liderazgo continuó floreciendo. Más tarde fue llamado a Roma para dirigir el dicasterio para los obispos, uno de los departamentos más influyentes del Vaticano, responsable de la selección y supervisión de obispos en todo el mundo. Este puesto le dio una visión profunda de la Iglesia global y le permitió forjar relaciones estrechas con cardenales de todos los continentes. Cuando se reunió el cónclave Prevost, era visto como un candidato capaz de unir diversas sensibilidades. Sus orígenes estadounidenses se equilibraban con su ciudadanía peruana y décadas de servicio misionero, haciéndolo un puente entre norte y sur, entre tradición y renovación. El hecho de que el 80% de los cardenales electores hubiera sido nombrado por el Papa Francisco aumentó su atractivo como figura de continuidad y reforma. A medida que avanzaba la votación, un momento decisivo llegó cuando el cardenal Parolin, uno de los favoritos, se retiró y animó a sus partidarios a
apoyar a Prevost. Este gesto de humildad y unidad inclinó la balanza de forma definitiva. La elección de Prevost como Papa Leo XIV fue rápida. Tras solo 3 sesiones y menos de 24 horas, un testimonio del consenso y la esperanza que inspiró entre los cardenales cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro. El mundo fue testigo no solo del primer papa estadounidense, sino también del primer papa agustino, y de un hombre profundamente marcado por la Iglesia misionera del sur global. En su primer mensaje, Leo XIV rindió homenaje al Papa Francisco y llamó a la Iglesia a avanzar juntos, unidos y de la mano de Dios, continuando la obra de construir una Iglesia misionera, acogedora y dialogante. Habló en italiano, español y latín, reflejando su compromiso con la universalidad y la inclusión. Sus palabras resonaron con el espíritu agustiniano de consulta, comunidad y discernimiento, señalando un liderazgo basado en la escucha y la colaboración. Observadores de todo el mundo destacaron que la elección de Leo XIV fue histórica y simbólica. Rompió el tabú de un papa estadounidense, pero sus lazos con América Latina y su identidad agustiniana suavizaron cualquier temor sobre la hegemonía de Estados Unidos en la Iglesia. Su reputación de humildad, servicio práctico y capacidad de tender puentes tranquilizó a quienes anhelaban continuidad con las reformas de Francisco, especialmente en temas como la atención a migrantes pobres y el cuidado de la creación. Los días siguientes a su elección estuvieron marcados por gestos de unidad y esperanza. Leo XIV celebró su primera misa en la Capilla Sixtina, enfatizando la necesidad de una iglesia misionera que construya puentes, fomente el diálogo y permanezca siempre abierta para abrazar a todos los que necesitan nuestra caridad, presencia, diálogo y amor. Honró el legado de su predecesor y mostró su disposición a afrontar los nuevos retos y oportunidades. Para el cardenal Tagle, que estuvo tan cerca del papado, el ascenso de Leo XIV fue un momento de gracia y fraternidad. La humildad de Tagle y sus oraciones por el nuevo papa inspiraron a muchos, y su presencia continua en el Vaticano es un signo del corazón global y misionero de la Iglesia. El ascenso de Leo XIV no es solo la historia de un hombre, sino de una Iglesia que busca caminar unida en la fe, la esperanza y el amor. Su elección es señal de que el Espíritu sigue guiando a la Iglesia de formas sorprendentes, llamando líderes desde las periferias e invitando a todos a participar en la construcción de un mundo más justo, compasivo y misionero. Parte 7. La gracia de Tagle ante la derrota. Cuando finalmente el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina y el mundo supo que el cardenal Robert Francis Prevost sería el Papa Leo XIV para muchos, especialmente quienes soñaban con ver al primer Papa asiático, el momento fue agridulce. Sin embargo, en las horas y días siguientes, la reacción del cardenal Luis Antonio Tagle ante el resultado se convirtió en un testimonio poderoso del corazón del discipulado cristiano. Humildad, confianza y gracia. Incluso ante la decepción, la respuesta de Tagle no estuvo marcada por la amargura ni el resentimiento. Por el contrario, recibió la noticia con una sonrisa serena y un espíritu de aceptación. Quienes mejor lo conocen no se sorprendieron. A lo largo de su ministerio, Tagle siempre ha enfatizado que el liderazgo en la Iglesia no se trata de ambición personal, sino de servicio y fidelidad al llamado de Dios. El papado solía recordar: no es un premio a ganar, sino una cruz que se carga por amor al pueblo de Dios. En su primera declaración pública, tras el cónclave, Tagle ofreció sinceras oraciones por el Papa Leo XIV y por la unidad de la Iglesia. Agradeció a sus hermanos cardenales por la confianza y la fraternidad, y pidió a los fieles que apoyaran al nuevo Papa con amor y oración. Sus palabras fueron sencillas pero profundas. El Espíritu Santo ha hablado a través de mis hermanos.
Estoy en paz y agradecido de seguir sirviendo donde el Señor me llame. La humildad de Tagle. Ante la derrota se convirtió en fuente de inspiración para muchos. En Filipinas y en toda Asia, la gente expresó orgullo por la forma en que los representó. No solo como candidato, sino como cristiano. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración por su fe y su actitud. Muchos vieron en su respuesta un ejemplo vivo del llamado evangélico a confiar en la voluntad de Dios, a alegrarse con los que se alegran y a aceptar tanto la alegría como el dolor con un corazón abierto. Dentro del Vaticano, la actitud de Tagle fomentó un espíritu de fraternidad y unidad entre los cardenales. Se acercó personalmente al Papa Leo XIV, ofreciéndole su apoyo total y asegurándole sus oraciones. En conversaciones privadas, animó a sus colegas a dejar de lado cualquier sentido de rivalidad o decepción, recordándoles que la misión de la Iglesia es siempre más grande que las ambiciones individuales. Su disposición a abrazar el resultado con humildad y paz ayudó a sanar cualquier división y a enfocar la atención en el trabajo compartido que tenían por delante. El testimonio de Tagle fue especialmente significativo para los jóvenes católicos y para quienes a veces se sienten ignorados o desanimados dentro de la Iglesia. Su camino hasta el umbral del papado ya había inspirado a muchos, pero su respuesta ante no ser elegido tocó aún más corazones. Fue un recordatorio de que la verdadera grandeza en la Iglesia no se mide por títulos u honores, sino por la profundidad del amor, la fe y la disposición a servir. En las semanas siguientes, Tagle retomó sus tareas con renovada energía y alegría. Continuó predicando, visitando a los pobres y abogando por los migrantes y marginados. Su presencia en los eventos vaticanos seguía marcada por la misma calidez y humildad que lo habían hecho tan querido. Hablaba a menudo de la necesidad de caminar juntos como Iglesia, de escuchar al Espíritu Santo y de confiar en que los planes de Dios siempre son más sabios que los nuestros. La gracia de Tagle, ante la derrota, también abrió nuevas puertas para el diálogo y la colaboración. El Papa Leo XIV, reconociendo los dones y la experiencia de Tagle, le invitó a seguir sirviendo en roles clave dentro del Vaticano. Su colaboración se convirtió en un signo de esperanza y unidad, mostrando que diferentes perspectivas y trayectorias pueden enriquecer la misión de la Iglesia. Para muchos, la historia de Tagle es un recordatorio poderoso de que toda vocación en la Iglesia es preciosa, ya conduzca al papado o al servicio humilde en el anonimato. Su camino desafía a todos los creyentes a dejar de lado la ambición personal, a confiar en el que es los tiempos de Dios y a encontrar la alegría en servir donde sea que Él nos llame, en un mundo obsesionado con el éxito y el reconocimiento. El ejemplo de Tagle señala una verdad más profunda, que los líderes más grandes son aquellos que sirven con humildad, compasión y fe inquebrantable. Al final, la gracia de Tagle, ante la derrota, se convirtió en una victoria del espíritu, una victoria del amor sobre la ambición y de la fe sobre la decepción. Su historia sigue inspirando, recordando a la Iglesia y al mundo que la verdadera grandeza se encuentra no en los títulos que ostentamos, sino en el amor que damos y la paz que llevamos en el corazón. Parte 8. El impacto en la Iglesia global, la elección del Papa. Leo XIV, tras la casi elección del cardenal Tagle, ha generado una oleada de esperanza, reflexión y renovado compromiso en toda la Iglesia católica. Este momento no es simplemente la llegada de un nuevo líder. Es un signo poderoso del camino continuo de la Iglesia hacia una mayor unidad de diversidad y celo misionero, edificando sobre los cimientos que dejó el Papa Francisco. En las horas posteriores al anuncio, líderes eclesiásticos y organizaciones católicas de todo el mundo expresaron alegría y apoyo orante al nuevo Papa. En Corea del Sur, el arzobispo Peter Sun Taek-chung de Seúl
celebró la elección con profunda gratitud a Dios, destacando que la luz de la humildad, el amor, la verdad y la justicia puede ahora guiar a la Iglesia hacia adelante. Chung recordó el legado de los papas anteriores y expresó confianza en que Leo XIV caminará con valentía por el mismo sendero de atención pastoral, invitando a los fieles a rezar por la misión del nuevo papa. En Perú, los obispos celebraron los profundos lazos de Leo XIV con su pueblo y su servicio misionero. Durante años subrayaron que su cercanía, palabras oportunas y compromiso con los más necesitados han dejado una huella imborrable en nuestra Iglesia. El mensaje de gratitud y júbilo de los obispos peruanos, veía el Papa Leo XIV, refleja el afecto y el orgullo que sienten en una región donde Leo XIV sirvió como misionero. Este sentido de conexión global no es casualidad. El Papa Francisco, durante sus 12 años de pontificado, trabajó incansablemente para internacionalizar el Colegio de Cardenales y dar voz a la creciente diversidad de la Iglesia, especialmente en África, Asia y América Latina. El cónclave de 2025, el más diverso geográficamente en la historia, fue resultado directo de este legado, la prominencia del cardenal Tagle en el cónclave y el fuerte apoyo que recibió de todo el mundo son testimonio de la creciente influencia del sur global y la esperanza de una Iglesia que escucha a todos sus miembros sin distinción de geografía o estatus. La elección de Leo XIV también marca un hito histórico. Es el primer papa estadounidense y su vida y ministerio han estado marcados por el trabajo pastoral en América Latina y Europa, así como por su rol clave en el Vaticano. Su elección subraya la tendencia hacia una Iglesia verdaderamente global, reflejando el crecimiento y la vitalidad de las comunidades católicas fuera de Europa. El Papa Leo XIV hereda una Iglesia transformada por el Papa Francisco, quien promovió la inclusión, la justicia social, la protección del medio ambiente y la apertura a los marginados, incluidos los migrantes y la comunidad LGBTQ+. Francisco también impulsó reformas históricas como permitir el voto de las mujeres en asambleas clave y fortalecer la sinodalidad y la participación. Ahora el mundo observa si Leo XIV continuará por este camino de apertura y reforma, o si marcará un nuevo rumbo. Los desafíos no son menores. El nuevo Papa deberá abordar cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas ante los abusos, el papel de la mujer en la Iglesia, la participación de los jóvenes y la respuesta a los problemas globales como la pobreza y el cambio climático. Su liderazgo será observado de cerca, especialmente en cómo equilibra las expectativas de continuidad con la necesidad de enfrentar realidades cambiantes y complejas. El impacto de la casi elección de Tagle también es profundo. Su testimonio de humildad, compasión y apertura al diálogo sigue inspirando a millones, especialmente en Asia, y entre los pobres incluso sin ser elegido. Su ejemplo ha fortalecido el sentido de unidad y esperanza dentro de la Iglesia global, recordando que el liderazgo auténtico se basa en el servicio y el amor, no en el poder. Con el Papa Leo XIV al frente, la Iglesia se encuentra en una encrucijada, desafiada por las realidades de un mundo cambiante, pero llena de la promesa de renovación. El impacto de este cónclave no reside solo en la persona elegida, sino en el espíritu de apertura, humildad y celo misionero, que ahora anima a comunidades católicas desde Seúl hasta Lima, de Manila a Chicago. El camino continúa y toda la Iglesia está invitada a caminar unida, confiando en que el Espíritu Santo guiará cada paso. Parte 9. Lecciones de fe y humildad. La historia de la casi elección del cardenal Tagle y el ascenso de Leo XIV no es solo un relato de personalidades y política eclesial, sino una profunda lección de fe y humildad para toda la Iglesia. En un mundo a menudo cautivado por la competencia, la ambición y la búsqueda de reconocimiento,
Los acontecimientos del cónclave de 2025 ofrecen una visión radicalmente diferente, una basada en la confianza, la entrega y la fortaleza silenciosa que nace de caminar con Dios. El camino de Tagle, hasta el umbral del papado, estuvo marcado por una apertura constante al Espíritu Santo. Nunca buscó el poder por sí mismo, ni permitió que las expectativas externas nublaran su discernimiento. Durante el cónclave Tagle, permaneció anclado en la oración, buscando no su propia voluntad sino la de Dios. Su disposición a aceptar el resultado con paz y gratitud, incluso cuando significaba dejar atrás un sueño compartido por millones, reveló una fe que no depende de títulos u honores, sino de la convicción profunda de que los planes de Dios siempre son mayores que los nuestros. Esta humildad está en el corazón del discipulado cristiano. Jesús mismo enseñó que el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El ejemplo de Tagle es eco vivo de esta verdad evangélica. Al dar un paso al costado con gracia, recordó a la Iglesia que el liderazgo no se trata de ser el primero, sino de ser el último de servir, escuchar y amar con un corazón libre y generoso. Así Tagle se convirtió en un testigo viviente de la visión pastoral de Francisco, quien ha llamado a una iglesia humilde, misericordiosa y cercana a la gente. Por su parte, el Papa Leo XIV, al aceptar su elección, profundizó aún más esta lección. En vez de triunfalismo, abordó su nuevo ministerio con asombro y sentido de responsabilidad. En su primer saludo, desde el balcón de San Pedro, proclamó: «La paz sea con todos ustedes», extendiendo su mensaje a todas las personas, donde quiera que estén, a todos los pueblos de la tierra. Reconoció el legado de sus predecesores y llamó a la Iglesia a seguir avanzando unida en la fe, la esperanza y la justicia social, especialmente en favor de los pobres y marginados. Su elección del nombre, Leo, evocó el compromiso con la justicia social y la defensa de los débiles en la línea de los grandes papas reformadores. El cónclave de 2025 también enseñó el valor del discernimiento y la escucha comunitaria. Los cardenales provenientes de todos los rincones del mundo aportaron una diversidad de experiencias y perspectivas. Sus deliberaciones, aunque no exentas de tensiones, buscaron escuchar la voz del Espíritu por encima de preferencias personales o intereses de grupo. Este proceso, aunque imperfecto, fue un recordatorio poderoso de que la Iglesia no es una democracia, ni una empresa, sino una familia, unida por la fe y el amor. Para los fieles de todo el mundo, estas lecciones tienen implicaciones prácticas. El camino de Tagle invita a cada persona a reflexionar sobre su propia vocación, ya sea en la familia, la parroquia, el trabajo o la comunidad. Nos desafía a dejar de lado la necesidad de reconocimiento y a abrazar las formas silenciosas y a menudo ocultas en las que Dios nos pide servir. Nos anima a confiar en que incluso las decepciones y los fracasos pueden transformarse en oportunidades para una fe más profunda y un amor más grande. La humildad mostrada tanto por Tagle como por Leo XIV llama a la Iglesia a renovar su compromiso con la sencillez y la solidaridad con los pobres. En una época en la que muchos buscan estatus o seguridad, su testimonio señala un camino distinto, el de la entrega, la compasión y la confianza radical en la providencia de Dios. Esta no es solo una invitación para los líderes, sino para todo cristiano que desee seguir a Cristo más de cerca. Por último, los acontecimientos del cónclave han inspirado a una nueva generación de católicos, especialmente jóvenes, a soñar en grande y a servir con generosidad. El ejemplo de Tagle muestra que la grandeza en la Iglesia no se mide por cuán alto llegamos, sino por cuán profundo amamos. La apertura al diálogo y la colaboración de Leo XIV invita a todos los bautizados a participar activamente en la vida y la misión de la Iglesia, sabiendo que cada voz cuenta y cada don es necesario. En definitiva, las lecciones de fe y humildad del cónclave de 2025
son un regalo para toda la Iglesia. Nos recuerdan que los caminos de Dios son misteriosos, que el Espíritu puede sorprendernos y que el verdadero liderazgo siempre está enraizado en el servicio. Mientras miramos hacia el futuro, estas lecciones seguirán moldeando el camino de la Iglesia, llamándonos a una mayor confianza, unidad y testimonio gozoso del Evangelio en el mundo. Parte 10. Avanzar con esperanza. Con la elección de Leo XIV, la Iglesia Católica inicia un nuevo capítulo marcado por la esperanza, la humildad y el compromiso con la misión evangélica. El humo blanco sobre la Capilla Sixtina no solo anunció el nombre del primer papa estadounidense, sino que también encendió una renovada ilusión entre millones de fieles y observadores en todo el mundo. La transición, lejos de ser solo un cambio de liderazgo, es una invitación a caminar juntos hacia el futuro, inspirados por el testimonio de servicio, apertura y sencillez que caracteriza tanto al nuevo pontífice como al cardenal Tagle, quien estuvo tan cerca de la sede de Pedro desde sus primeras palabras como Papa. Leo XIV ha dejado claro el tono de su pontificado: humildad, escucha y cercanía. En su homilía inaugural reconoció el peso y el don de la misión que recibe, invitando a los cardenales y a toda la Iglesia a caminar juntos como amigos de Jesús y a hacer de la humildad el sello de todo liderazgo eclesial. Su llamado a hacerse pequeños y a dejar que Cristo permanezca resuena como un eco de la espiritualidad de Francisco de Asís y del propio Papa Francisco, subrayando la continuidad de una Iglesia que se pone al servicio de los más sencillos y marginados. Leo XIV no es un líder carismático en el sentido tradicional, sino un pastor sereno, pragmático y profundamente atento a las voces de los demás. Sus años como misionero en Perú y su trabajo en la Curia Vaticana lo han preparado para escuchar, dialogar y buscar consensos, cualidades que muchos ven como esenciales para guiar a la Iglesia en tiempos de polarización y desafíos globales. Su humildad desarmante, como la describen quienes lo conocen, tiene el potencial de unir a la Iglesia y abrir puertas en el diálogo con líderes mundiales y comunidades diversas. El nuevo Papa hereda una Iglesia marcada por la diversidad, la vitalidad y también por heridas profundas, escándalos de abuso, tensiones doctrinales, debates sobre el papel de la mujer y el laicado, y la necesidad urgente de conectar con los jóvenes y los alejados. Leo XIV ha señalado que la misión de la Iglesia es salir al encuentro de la gente común, resistir la tentación del poder y el éxito mundano, y priorizar la fe viva sobre el ateísmo práctico que reduce el cristianismo a una simple tradición sin fuerza transformadora. En este contexto, el testimonio del cardenal Tagle sigue siendo una luz para la Iglesia. Su humildad ante la no elección, su disposición a servir y su cercanía con los pobres y marginados mantienen como referente de una Iglesia inclusiva, misericordiosa y en salida. Tagle representa la esperanza de millones, especialmente en Asia y el sur global, y su presencia activa en la vida eclesial asegura que la voz de las periferias siga resonando en el corazón del Vaticano. La Iglesia, bajo el liderazgo de Leo XIV, está llamada a avanzar con esperanza, sin miedo a los desafíos ni a las diferencias internas. El nuevo Papa ha pedido a todos los fieles obispos, sacerdotes religiosos y laicos que caminen juntos, que se escuchen unos a otros y que pongan siempre a Cristo en el centro. Su agenda inmediata incluye encuentros con cardenales, la prensa internacional y el cuerpo diplomático, así como la celebración de la misa inaugural y la primera audiencia general, gestos que simbolizan una Iglesia abierta, dialogante y universal. El futuro de la Iglesia no depende de la perfección de sus líderes, sino de la fidelidad al Evangelio y de la capacidad de cada creyente para amar, servir y testimoniar la alegría de la fe. El ejemplo de Tagle y la visión pastoral de Leo XIV invitan a todos a renovar su compromiso con una Iglesia humilde, valiente y esperanzada, que no teme tender puentes ni abrazar a los que están lejos.
Así la historia de este cónclave y la transición que ha traído no es solo la de un hombre o un momento, sino la de una comunidad global llamada a ser signo de esperanza, justicia y fraternidad en el mundo, con Leo XIV al timón y el espíritu de servicio de Tagle. Como inspiración, la Iglesia Católica se prepara para afrontar el futuro con confianza, sabiendo que el Espíritu Santo sigue guiando cada paso del camino.